Buenos días. 1, 2, 3, probando. Gracias a todos, gracias a la profesora. Como lo decía, soy Diego Villegas, soy comunicador audiovisual. Soy docente cátedra en el Politécnico en áreas audiovisuales. Actualmente me preocupa un tema y es el derecho a la educación. Entonces el título para este encuentro es Educación con enfoque de inclusión. Para contextualizar, quiero nombrar una ley estatutaria y un acuerdo. Entonces, en ese orden, la ley estatutaria, la 1618 del 2013, dice, por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Las leyes estatutarias son extraordinarias, están por encima de las básicas y se dan porque hay una urgencia frente a un tema. Y repito, 2013. Posteriormente, a partir también de unas presiones, ya se da el decreto 1421 del 2017. Dice, por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. Nombro entonces esta ley y el acuerdo porque, como les decía, la preocupación, el derecho a la educación, entonces, ¿cómo se está dando en el país los procesos? Cómo la participación de las familias, de las personas con capacidades diferentes para acceder, sobre todo, a la educación. Paso entonces a nombrar a uno de mis autores guías para este proceso y él es Boaventura de Sosa Santos y dice, edificar un nuevo tipo de pluralismo que contribuya con la democratización de nuestras sociedades, a promover la reforma creativa, emancipadora en defensa de los derechos humanos. Él lo dice, lo nombra muy bien en su texto, Educación para otro mundo posible. Me propicia entonces hablar de un par de casos, un caso negativo, un caso positivo que se da pues en el derecho a la educación. Uno de ellos entonces es el caso de Manuel, es un chico con síndrome de Down en Cali, este caso es en Cali. Su familia acude a una institución educativa que se presentaba como una institución con inclusión en la educación. Y pues la experiencia de esta familia fue nefasta porque el niño empieza a ser rechazado por sus propios docentes. De ahí pasa a otra institución, le ocurre lo mismo y se convierte pues en un calvario para la familia poder acceder a los primeros grados de primaria de este chico Emanuel. Hay unas entrevistas de las personas involucradas, el rector o los rectores de las instituciones, los docentes, y lo que se pone en evidencia es que dichos docentes o administrativos no conocen o no le prestan mucha atención a esta ley y o, como lo nombraba ahorita, el decreto. Versus un caso que ocurre en el Atlántico, en la institución José María de Santander, en Gálapa. Con el caso de, esperen, yo lo no, Elian García. Elian García es un chico invidente, ya sobre sus 6 años, en la institución, gracias a un profesor, al profesor Galeano, él planteó un proceso para que se diera el aprendizaje con chicos invidentes en el tema de la física. Entonces, gracias a la música o al sonido, él diseña un aprendizaje
para este chico, en especial pues varios chicos, pero nombro entonces a, a Elian, y logra entonces que Elian aprenda de física. En los testimonios de Elian encontramos que él creía imposible que entendiera la física. Para él fue una experiencia increíble poder a través del sonido entender la luz. En especial el proyecto en este colegio se llama La luz para poder ver y entender el mundo que te rodea. Entonces, recuerdo, son dos casos en Cali con Emanuel, en el Atlántico con Elian, donde, y aquí pues me permito relacionar con los procesos que estamos teniendo en dicho seminario, en este seminario, que el diseño del aprendizaje lo logra este profesor, este docente, gracias a la conexión que tuvo con sus estudiantes. Se dan unos procesos de mediación entre estudiantes, entendiendo sus necesidades, dialogando con sus padres, dialogando con otros profesores. Se da entonces la mediación para que dicho profesor diseñe el aprendizaje. Cumpliendo entonces con esta ley, o no quiero decir sueño, pero sí es también la añoranza de muchas familias, de muchos profesionales, que el derecho a la educación sí se esté dando en el país. Repito entonces pues que en el caso de este profesor, de esta institución, sea el diseño del aprendizaje. Hablar entonces de esas ecologías del aprendizaje, de la mediación entre las partes, entre los actores. El tema, como les decía ahorita, educación con enfoque de inclusión, involucra a diferentes actores en la sociedad para la educación. Son entonces con ellos quienes o cómo a través de sus procesos de mediación pueden diseñar el aprendizaje. Ahorita entonces, para finalizar, dejaría una pregunta abierta y es ¿cuándo los diferentes actores de la sociedad participarán adecuadamente en sus instituciones para que se dé el acceso a la educación para las diferentes personas con discapacidades? Diego, lo que pasa es que tuve la experiencia con una de mis hermanas que trabajaba con el municipio y con escuelas especiales, que inclusive creo que ya le cambiaron el nombre, y ella me comentaba, no sé si en la reflexión que estás haciendo, Kepa, porque se va generando una gran distancia a través de la tecnología o de los desarrollos tecnológicos, la distancia entre la educación pública y la educación privada también en estos modelos. Podría uno decir que la tecnología antes está abriendo esa brecha de pronto de que no tengan tanto la posibilidad los niños, los jóvenes en la educación pública con discapacidad frente a los que tienen esa posibilidad con una tecnología más avanzada desde la educación privada. ¿Eso genera una brecha más amplia o se puede equiparar? ¿Cuál podría ser la reflexión allí? Precisamente en estos días hablábamos entre nosotros sobre las tecnologías, el uso de las mismas. Ser cercanos a las mismas, ser jóvenes, no es garantía del uso adecuado de las mismas. En algunas instituciones han sabido mediar con dichas tecnologías para que entonces el diseño del aprendizaje sea efectivo con estas personas. El mal uso, para mí, entonces generaría esa brecha que vos estás nombrando. Creo, en los casos, a propósito de casos, que en Medellín, con los que he estado pues como acercándome,
han dejado que la tecnología sea un obstáculo. Es entonces el lío de dichos actores, rectores, administrativos, docentes, que no han sabido tener o usar las tecnologías como parte de las mediaciones pues, para hacer en el diseño. Lamentablemente, ¿no? Quisiera agregar algo. Creo que a veces, de pronto, la dificultad no necesariamente sea la tecnología. Las instituciones educativas conocen la norma, eso está claro, y por supuesto están en función de no incumplirla porque saben a lo que se pueden someter en caso de hacerlo. Pero hay otro factor y es, ¿estamos los docentes preparados para trabajar con personas con inteligencias diferentes o con capacidades diferentes? Particularmente el año pasado me sucedió, me llegó a mi grupo de tutoría en la universidad un chico invidente y simplemente nos convocaron una semana antes a los docentes de primer semestre a contarnos, vamos a tener un estudiante. Y miren, o sea, entonces es una mezcla de diferentes elementos. Gracias. Primero, quiero felicitar a Diego por el tema, ¿cierto? En términos de responsabilidad social, yo creo que los docentes tenemos que estar buscando permanentemente a través de estos espacios de formación aportarle al otro, aportar a nuestras comunidades. Quería agregar o proponer más bien, en la medida en que a Diego le interese, y a toda aquella persona que quiera vincularse con este tipo de proyectos, que cuando nosotros hablamos de inclusión, que cuando nosotros hablamos de discapacidad, porque hay que dejar el miedo de decir discapacidad, ¿cierto? En realidad es una discapacidad. En Colombia hay estadísticas que nos están arrojando resultados muy preocupantes, donde nos están mostrando que 3 de cada 10 colombianos sufren alguna discapacidad. En términos médicos, en términos técnicos, habrá unas discapacidades más fuertes, por decirlas así. Sin embargo, en estos procesos de formación no solamente se tiene que tener en cuenta al joven, a la joven, al adulto que tiene esta condición o está en esta situación de discapacidad, sino que se abre un universo muy amplio de posibilidades para trabajar todo este tema de la mediación tecnológica, en la medida en que la discapacidad no solamente afecta al sujeto, sino que afecta a todo su entorno. Afecta a su familia, su círculo cercano, la escuela en este caso. Hay experiencias muy interesantes de organizaciones que se han vinculado a este tipo de procesos ya en otra etapa, haciendo publicidad no paga, por ejemplo, Home Center, que vincula a muchas personas que tienen algún tipo de discapacidad, en los grandes almacenes de cadena. Entonces, más que un aporte, un comentario, es una felicitación a Diego. Yo creo que muchos más profesores, muchos más comunicadores, muchos más estudiantes de cualquier nivel de formación deberían vincularse con este tipo de iniciativas. Aplaudimos desde la Facultad de Comunicación y creo que la mayoría de los compañeros de la maestría este tipo de iniciativas y quedamos y lo invitamos a que participe con nosotros en algunos proyectos que se van desarrollando al interior de la institución, toda vez que en la Facultad de Educación Física, Recreación y Deportes hay un semillero muy fuerte en términos de discapacidad. Diego, un gran aplauso, hombre, muchas felicitaciones. Espero que logres muchos éxitos. Gracias, compañero Santiago, a los que aquí veo que están escribiendo en el chat también por los comentarios y aportes. A propósito, pues Santiago, y sabiendo pues que es el seminario, lo que está ocurriendo precisamente en el Poli frente a este tema, quiero nombrar un dato que al CIMAT dice, en Colombia el 90% de niños y niñas con discapacidad no asisten a una institución educativa regular. Es un dato desgarrador. Entonces, así, retomando, el deber de nosotros como siendo uno de esos actores para hacer mejor
de la sociedad, una mejor, un mejor espacio. Me enredé. Lo que quiero decir es que como actores, los docentes, nosotros, Era de ese, esta esa sociedad, sí, pues tenemos yo unos creo. deberes. Pero ya, ella. Y entonces también cierro, porque una de las preocupaciones, como decía al principio, es quiénes legislan, eh, qué docentes, qué administrativos intentan diseñar para el aprendizaje, es decir, alejados completamente de las discapacidades. Esa otra pregunta que quería dejar también entonces es, eh, dichos acuerdos, decretos, normas, no son realizados por personas con discapacidades. Deben estar involucradas, a propósito de la mediación, en la formulación de estas normas, de estos diseños de aprendizaje. Deben estar involucradas personas con inteligencias diferentes. Listo, muchas gracias, Diego. Tenemos otro compañero que quiere hacer una participación, quiere pues, hacer unas preguntas adicionales. Y como tú lo dices en este momento, queda abierta la discusión. El concepto de colaboración está súper vigente en todos los ámbitos, en todas las disciplinas. Y esta es una oportunidad para que desde la colaboración se reconozca un contexto, se haga lectura de un contexto, para que puedan participar desde las voces de las mismas poblaciones que lo requieren, la construcción de políticas, de estrategias y de programas que favorezcan esta comunidad. Bueno, entonces, Rubén, bienvenido. No, quiero agregar a esta discusión un tema que yo creo que le caería muy bien en su investigación a Diego, y es involucrar el tema de del desarrollo frente a la discapacidad deportiva. Yo creo que el paralimpismo ha tomado una mayor cobertura y un mayor desarrollo frente a la biomecánica, frente a la tecnología, frente al mismo comportamiento social en países inclusive llamados subdesarrollados como los latinoamericanos. Yo vivo la experiencia desde la parte deportiva acá en Colombia, y me parece inclusive que uno puede encontrar allí una mayor aplicación del desarrollo del conocimiento, del cambio de estructuras del conocimiento frente a lo que es el paralimpismo y la educación convencional pues, de materias como matemáticas. Creo que en la educación física y en el comportamiento deportivo hemos avanzado un poquito más frente a cómo involucrar esas nuevas tecnologías, esos nuevos saberes, esa nueva inclusión frente a los comportamientos sociales. Me parece que es muy importante que pudieras tener las experiencias, porque yo viendo el trabajo que hace, por ejemplo, el Comité Paralímpico Colombiano y todo lo que se está haciendo a nivel internacional, y de la inclusión además frente a los procesos educativos de los licenciados en educación física, frente a los procesos educativos de los mismos deportistas paralímpicos. Creo que nos hemos dado, por ejemplo, cuenta en la sociedad colombiana lo valioso que son esa clase de personas, esa clase de comunidades, y los hemos podido lograr involucrar en todos los procesos de desarrollo tecnológico, por ejemplo, con el Centro de Alto Rendimiento que se tiene en Bogotá, no solo para el Comité Olímpico Colombiano en los deportes convencionales, sino en los deportes del paralimpismo. Y tanto es así que pudiéramos ver todo el desarrollo que hemos tenido, inclusive en medallistas olímpicos y en comportamientos de desarrollo de la biomecánica, tanto en los centros científicos de ese centro de alto rendimiento como aquí en Indeportes Antioquia. Así es que, por ejemplo, el desarrollo que hace para inclusión social Indeportes con la Secretaría de Educación del departamento, me parece que son pasos y miradas que también se podría ver desde el aprendizaje y la enseñanza que estás tratando de involucrar en tu tesis.
Bueno, yo también felicito a mi compañero Diego por esta magnífica investigación que está realizando. He sido una persona que admiro grandemente el hecho de que una persona con dificultades, limitaciones, desee salir adelante y desee adaptarse a las condiciones de la sociedad y la tecnología. Y sabemos de que cada vez son más exigentes en nuestro medio. Mi reflexión es en torno a a la pobre gestión que realizan los gobiernos para adaptación, tanto a transporte público como a colegios, universidades y demás medios para interacción de la sociedad discapacitada. He visto que muchos dineros de los que el gobierno ha destinado, de las regalías o de muchos temas, no han llegado a nada. Y vemos de que muchas instituciones no tienen adaptadas las partes de acceso, la parte de computación, auditiva, los tableros, o muchos docentes no han sido capacitados en lenguaje de señas para transmitir sus conocimientos. Entonces, este es mi punto de reflexión, de que se debatan y se sensibilice generalmente este tema, porque cada vez va creciendo mucho más el tema de la discapacidad. O sea, hay más población con este problema. No, o no digamos problema, con esta dificultad. Entonces, qué bueno que se generara una discusión, se generaran grupos de acción en torno a este tema y movieran los gobiernos de turno, que son los principales, digamos así, dinamizadores de este tema, para que realicen adaptaciones en todo momento, en los transportes, las vías, las instituciones educativas o los lugares de acceso para la virtualización, el aprendizaje virtual. Este sería mi punto.